hablaremos sobre el microambiente de tumores cancerígenos. Cáncer es el nombre común que recibe el conjunto de enfermedades relacionadas en las que se observa un proceso descontrolado en la división de las células del cuerpo. Es el resultado de dos procesos. El primero de ellos es el incremento de un grupo de células denominado tumor o neoplasia, y el segundo es la capacidad invasiva que le permite colonizar y crecer en otros tejidos u órganos en un proceso conocido como metástasis. La malignidad del cáncer es variable, según la agresividad de sus células y otras características biológicas de cada tumor. Por ello se puede diferenciar entre tumores benignos y malignos. Los primeros son de crecimiento lento, no se propagan a otros tejidos y rara vez regresan tras ser extraídos, mientras que los malignos son de crecimiento rápido, se propagan a otros tejidos, con frecuencia regresan tras ser extraídos y provocan la muerte en un periodo variable de tiempo si no se recibe tratamiento. Uno de estos tumores malignos es el que se origina en el estómago, conocido también como cáncer gástrico, una enfermedad provocada por la formación de células malignas en el revestimiento del estómago. La edad, la alimentación y las enfermedades del estómago influyen en el riesgo de padecerlo. Para ampliar más sobre este tema, nos acompaña el Dr. Warner Alpizar Alpizar, docente del Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina e investigador del Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas de la Universidad de Costa Rica. Warner, bienvenido a Conciencia. Vamos a hablar de un tema extremadamente interesante que es el cáncer. Muchas gracias por la invitación, señor rector. ¿Qué entendemos casualmente por cáncer en términos muy básicos, muy populares? Bueno, el cáncer es un término genérico, y digo genérico porque es un término que refiere a aproximadamente 200 enfermedades distintas. Y quiero enfatizar en esto. El cáncer agrupa enfermedades distintas. Conjunto de enfermedades. Es un conjunto de enfermedades. ¿Cuál es la característica, digamos, que las une? La característica que las define y que las hace comunes es que las células pierden el control sobre el crecimiento. Son células que crecen de forma acelerada y descontrolada. Entonces, en el cáncer es eso. Células desobedientes. Células egoístas, inmortales y viajeras, dijo un académico que nos visitó recientemente. ¿Qué entendemos por carcinogénesis entonces? Carcinogénesis, si descomponemos la palabra, es la génesis del cáncer. O sea, es como el proceso que conlleva a que las células normales se transformen y adquieran características que las hacen células cancerosas. Entonces es un proceso que puede tardar entre 10 y 30 años, dependerá del tipo de cáncer y de factores a los cuales estemos expuestos que pueden acelerar o hacer más lento el proceso. En términos generales, Warner, ¿qué factores pueden inducir a una célula a convertirse en célula desobediente, para seguir con esa terminología? La célula se vuelve desobediente a partir de exposiciones que tenemos a ciertos agentes del ambiente, llámese luz ultravioleta, llámese agentes químicos, contaminación ambiental. Recientemente se empieza a hablar mucho de efectos de la contaminación ambiental. De hecho, la semana anterior salió un paper, un artículo en la revista Nature, en donde asocian el humo de los motores de combustión con cáncer de pulmón. Además, tenemos factores de la herencia, es decir, si hay un pequeño, alrededor de un 5% de cánceres que son heredados porque heredamos daños en el ADN que llamamos mutaciones, y también agentes que provocan inflamación persistente y prolongada, y la inflamación, cuando es persistente y prolongada, puede hacer que las células se malignicen, o sea, que se vuelvan egoístas, que se vuelvan traicioneras, para decirlo. Correcto. Usted maneja el concepto de microambiente de tumores cancerígenos. Sí. ¿Qué significa esto de microambiente? El microambiente es, dice un colega nuestro acá en la universidad, que es la otra mitad del cáncer. Durante muchos años la comunidad científica y en general la población piensa que el cáncer es una enfermedad de células que perdieron el control de la división, y eso es cierto. Pero hoy día sabemos que
las células cancerosas tienen que ser apoyadas por células no cancerosas o células normales que en principio llegan a contener la enfermedad, a tratar de matar a las células cancerosas. Estas son las células inmunológicas, pero eventualmente terminan, en lugar de matando a la célula cancerosa, terminan apoyándola. Yo suelo utilizar una analogía y yo siempre digo que el microambiente tumoral es el barrio de la chusma, donde la chusma es la célula de cáncer, la célula cancerosa, y las células inmunológicas que eventualmente forman el vecindario de esa chusma, en principio eran buenos vecinos, eran personas que en principio venían a contener y a destruir a la célula tumoral, pero la célula tumoral las termina convenciendo para trabajar en su favor. Entonces genera un microambiente, un vecindario, que pues al final es importantísimo para que las células de cáncer puedan digamos, crecer de forma apropiada y generar un cáncer cada vez más grande y cada vez más peligroso y que pone más en riesgo nuestra salud. Es una excelente analogía. Se entiende muy bien ese concepto, Warner. Sí, de hecho es una forma sencilla de explicarlo porque pues son conceptos un tanto abstractos y pues entonces siempre uno al final está buscando la forma de pues explicarlo de una forma sencilla. En ese microambiente tumoral tenemos células neoplásticas, tenemos ataques inmunológicos, selección, evasión, remodelación, crecimiento. Tal vez si nos resume la participación de todos estos elementos en ese proceso que se llama microambiente. Sí, bueno, en primer lugar, las células normales empiezan a acumular daños en el ADN. El ADN es como nuestro manual de instrucciones. Ahí están todas las instrucciones necesarias para que las células lleven a cabo las funciones normales. El daño en el ADN, que llamamos mutaciones, lo que hace es alterar las instrucciones. Y al alterarse las instrucciones, las células de cáncer o las células que están en camino a ser células de cáncer, que llamamos células precancerosas, empiezan a lucir diferentes ante el sistema inmunológico. Eso hace que el sistema inmunológico se active y trate de contenerlas, es decir, de destruirlas para que esas células que todavía no son células de cáncer mueran en el camino a hacerlo. Lo que sucede eventualmente es que entonces las células inmunológicas empiezan a llegar, pero ocurren eventos como todas las células, o más bien no todas las células de cáncer tienen los mismos daños, las mismas mutaciones. Hay algunas que son capaces de resistir al ataque inmunológico. Entonces ocurre una selección donde sobreviven aquellas que son capaces de evadir la respuesta inmunológica. Esas empiezan a proliferar, a dejar más más células hijas, que tienen la ventaja de que el sistema inmunológico no las elimina, y en adición son capaces de polarizar a las células inmunológicas que ya llegaron a contener la enfermedad, y en lugar de contener la enfermedad, esas células de cáncer, a través de mensajes químicos, hacen que las células inmunológicas se polaricen de manera tal que se inactivan o más bien se empiezan a trabajar a favor del cáncer. Entonces, en ese contexto, todo esto está ocurriendo durante la génesis del cáncer, no solamente cuando ya el cáncer está formado, sino que para que el cáncer se formara, todo esto tuvo que haber ocurrido. Entonces, la transformación de la célula desde normal hasta cancerosa también conlleva a una transformación de ese vecindario que yo decía, el vecindario de la chusma, porque se va de poco a poco conformando un microambiente, un vecindario que le favorece a esas células de cáncer, pero esto es un proceso de selección y coevolución, donde las células de cáncer evolucionan, pero eso va haciendo que el sistema inmunológico se vaya polarizando de ser antitumoral a ser protumoral. Claro. Hagamos una primera pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. El cáncer es la principal causa de muerte en el mundo y los más comunes son los de mama, pulmón, colon y recto y próstata. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el doctor Warner Alpizar, quien es docente e investigador del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina y también investigador del Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas, el CIEMIC, de la Universidad de Costa Rica.
A ver si resaltamos, Warner, la importancia de conocer ese microambiente tumoral. ¿Por qué es importante? Bueno, resulta que el conocimiento sobre el microambiente ha conllevado a cambiar la forma en la cual abordamos el cáncer, no solamente desde la génesis, sino que también hemos aprendido que si el microambiente tumoral juega un papel tan trascendental para mantener vivas a las células de cáncer, entonces hemos aprendido a que de repente podemos reeducar al barrio, es decir, recomponer al barrio y entonces eliminar a la célula de cáncer. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, desde el 2012 aproximadamente, ya en el 2014, se aprueban una serie de terapias que hoy día son sumamente promisorias y exitosas, que se llaman las inmunoterapias contra el cáncer. Básicamente esto consiste en reeducar, estimular a las células inmunológicas que ya están metidas en el microambiente tumoral para que se vuelvan a activar porque están inactivas, están disfuncionales. Entonces, con estos tratamientos lo que buscamos es potenciar a las células inmunológicas que ya están infiltradas allí, que están metidas en ese barrio, para que se activen y destruyan. Y la ventaja enorme que esto tiene es que las células inmunológicas sí son capaces de discernir quién es célula cancerosa y quién no es decir, que son capaces de destruir de forma selectiva a las células malignas. Solamente a las malignas. Esto ha sido algo tan promisorio que ya en el 2018 otorgó un premio Nobel en Medicina y Fisiología a Tasuku Honjo y a Jim Allison por ser los desarrolladores de esta nueva estrategia terapéutica. Hoy día ya la tenemos en la práctica clínica, incluso aquí en Costa Rica ya se usa. Es una terapia costosa y es precisamente ahí donde está la importancia de conocer bien el microambiente, porque hay pacientes que sí responden a la terapia, pero hay pacientes que no. Y es a partir de entender cómo está conformado el microambiente que podemos eventualmente generar algoritmos que predicen quién sí va a responder a la inmunoterapia y quién no va a responder. Y esto, repito, es muy importante porque estas terapias pueden oscilar hasta por $100,000 por paciente. Entonces necesitamos predecir lo mejor posible para entonces darle la terapia a quien verdaderamente se puede beneficiar y pues potenciar los recursos que son limitados en nuestro país. ¿Tiene ventajas sobre la quimioterapia? Las principales ventajas es que es mucho más específica porque es capaz de eliminar de forma selectiva la célula de cáncer. La quimioterapia no es específica, entonces nos hace daño en las células buenas también, y ahí es donde vienen los efectos adversos que a menudo se ven: caída de pelo, diarreas, vómitos, entre muchas otras que podrían ser incluso hasta más graves. En cambio, las inmunoterapias en general tienen respuestas más prolongadas en el tiempo, es decir, el efecto perdura más en el tiempo y son más específicas porque eliminan a las que son células de cáncer y no hacen daño, no tienen efecto colateral sobre las células normales de nuestros órganos. ¿Ya existe inmunoterapia para cada uno de los tipos de cáncer conocidos? En realidad se usan, existen siete medicamentos actualmente utilizados. Hay otro que también se usa sobre todo en leucemias, que se llaman células T modificadas genéticamente, que son como algo que se llaman quiméricas. Entonces, realmente no son tan específicas para cada cáncer, sino que se usan para diferentes tipos de cáncer. Funcionan muy bien en melanomas, funcionan muy bien en pulmón, entre otros, pero básicamente no es como una específica para cada uno de estos tipos de cáncer, sino que los cánceres tienen que tener algunas características comunes. Por ejemplo, tener infiltración de linfocitos T de carácter citotóxico, que es un tipo de linfocito T muy particular, que estén infiltrados dentro, o sea, que estén metidos en el microambiente, por ejemplo, que hayan alta tasa de mutaciones, porque entre más mutaciones hay, la célula de cáncer luce ante el sistema inmunológico más anormal. Entonces tienen que cumplir ciertos requisitos, básicamente para poder ser candidatos. Resaltemos, Warner, la importancia o el papel que juega la biología molecular en el cáncer. Y también le quiero hacer una segunda pregunta: ¿quiénes hacen biología molecular? Bueno, la biología molecular hoy por hoy
no solo en el cáncer, pero ahora que estamos hablando de cáncer es fundamental, porque para definir, por ejemplo, quién puede responder o no a este tipo de terapias necesitamos averiguar cuál es la carga mutacional, es decir, cuántas mutaciones tienen las células de cáncer que conforman un cáncer, valga la redundancia. Y eso necesitamos averiguarlo a través de estrategias como la secuenciación del ADN. Esto hay que hacerlo en laboratorio. Cada vez es más y más relevante hacer uso de la biología molecular para definir los tratamientos, para que se le den o se le brinden las opciones terapéuticas a quien verdaderamente se ven beneficiados en los momentos que se ven beneficiados. ¿Quién hace esto? Bueno, en principio hay varias profesiones que están conformados para hacer biología molecular y entonces apoyar al oncólogo en esto. Unos quizá de los que aquí en Costa Rica tienen mejor formación académica son los biólogos y biólogas que se forman y los biotecnólogos que se forman en nuestras universidades, el Tecnológico y en la UCR. También están los microbiólogos, también están algunos médicos patólogos que se especializan en estos temas, pero yo diría que a los biólogos hay que potenciarles por su papel fundamental y sobre todo por la formación académica tan robusta que tienen en biología celular. La biología molecular puede ser hecha por quien esté capacitado. Quien esté capacitado. Independientemente de la formación. Exactamente, por inicial. quien tenga una especialidad, un grado de licenciatura o superior, una especialidad que académicamente sea acorde con la labor que se debe hacer. Warner, usted es especialista en cáncer gástrico. Hablemos un poquito, generalidad del cáncer gástrico, cuál es la situación en este momento en el país, incidencia, sí. Todo esto, números que nos interesan mucho. Bueno, el cáncer gástrico sigue siendo en Costa Rica, históricamente fue el primero en incidencia, es decir, el número de casos nuevos y en mortalidad. La tendencia ha venido modificándose un poco. El cáncer gástrico el número de casos nuevos viene bajando paulatinamente a través de los años. No tenemos una explicación clara del por qué, aunque sí hay algunas hipótesis por allí, pero la mortalidad sigue siendo muy alta y la razón por la cual la mortalidad es tan alta es porque es un cáncer muy silencioso, da pocos síntomas y cuando los síntomas aparecen la enfermedad está muy avanzada. Dejémoslo ahí para ir al siguiente segmento, ya regresamos. El riesgo de padecer cáncer gástrico aumenta si se tiene una infección por Helicobacter pylori, comer alimentos muy condimentados, fumar o tener antecedentes familiares de cáncer de estómago. Estamos conversando con el doctor Warner Alpizar, docente e investigador de la Universidad de Costa Rica. Lo interrumpí en el segmento anterior, Warner, cuando usted dijo que el cáncer gástrico es una enfermedad silenciosa. ¿Qué quiere decir esto? Es silenciosa porque los síntomas no aparecen tempranamente. Cuando una persona desarrolla síntomas, generalmente la enfermedad ya está muy avanzada y eso limita enormemente las posibilidades de tratamiento y curación. Un cáncer detectado tempranamente es un cáncer curable, pero pues para detectarlo tempranamente tiene que haber algún tipo de manifestación que alerte a la persona y los síntomas del cáncer gástrico pueden confundirse incluso con una gastritis, con algo muy normal cuando aparecen, pero muchas veces aparecen ya tardíamente. Entonces esa es la razón por la cual la mortalidad continúa siendo alta en Costa Rica. Continúa, si tomamos en cuenta los dos sexos, hombre y mujer, la mortalidad, el cáncer gástrico es la primera causa de muerte por cáncer en nuestro país todavía, a pesar de que el número de casos nuevos va disminuyendo año con año. Sí, hay que ponerle atención. Se ha asociado mucho a bacterias, particularmente el Helicobacter pylori. Coméntenos, ¿ya está estrictamente asociado? Se ha hecho mucha investigación en Costa Rica, particularmente en Japón también. Coméntenos. Claro. ¿Qué sabemos de esa asociación con las bacterias? Bueno, el cáncer gástrico hay tres factores que son fundamentales. Estilos de vida, hábitos de vida incorrectos, una alimentación alimenticia, sí. A eso hay que sumarle una infección por una bacteria. Es una de las pocas bacterias que a la fecha se conoce estar relacionada y la asociación es contundente. La Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer
que es un brazo de la Organización Mundial de la Salud, la definió desde 1994 como un carcinógeno de primera línea. Es decir, que la evidencia es lo suficientemente contundente para asociar al cáncer gástrico o más bien a la bacteria como un factor de riesgo para esta enfermedad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las personas que están infectadas con la bacteria van a desarrollar cáncer gástrico. Y ahí es donde viene el otro factor, cómo responde la persona a la infección. Todos y todas tenemos un sistema inmunológico que responde diferente a los insultos, ya sean bacterianos o de otras virales, por ejemplo. Entonces, es una combinación de 3 factores, donde la bacteria tiene mucho peso porque genera una inflamación crónica y persistente que puede ser más entusiasta, por decirlo de una forma, en algunas personas que otras, y si le sumamos a eso estilos de vida, hábitos alimenticios incorrectos, entonces acumulamos los 3 factores que potencian el desarrollo. Hay diferentes subtipos de la bacteria y se sabe que hay algunos más agresivos y por lo tanto están mejor asociados con cáncer gástrico. En el país hay un grupo con el que yo colaboro, el programa de investigación en epidemiología del cáncer del Instituto de Investigación de Salud, que durante ya 40 años o por ahí ha venido desarrollando investigación en esta línea y hemos aprendido algunas cosas, pero todavía quedan muchas interrogantes allí sueltas en el camino. ¿Herencia en el cáncer gástrico? Sí, alrededor tenemos que definir herencia dependiendo. Se habla de que al menos un 10% de los cánceres gástricos podrían tener agregación familiar, pero agregación familiar no necesariamente significa herencia en todos los casos, porque las familias también comparten estilos de vida que podrían ser incorrectos, factores ambientales. Los que están genéticamente y verdaderamente asociados con cáncer gástrico son alrededor de un 3%. Y en principal es un cáncer en donde ocurren mutaciones en un gen que codifica por una proteína que se llama decaderina o las llamados genes BRCA1 y BRCA2 que también se han asociado también a gástrico. Sí, también han asociado a interesante. Gástrico. ¿Tratamiento? Bueno, en primer lugar, generalmente lo que se hace es, si usted está infectado con la bacteria, hay que saber también un poco cuáles son las manifestaciones clínicas que está generando la infección, porque hay personas que tienen la bacteria y nunca desarrollan ninguna manifestación clínica. Si hay una gastritis y ahí, por ejemplo, la gastritis está muy avanzada o además hay antecedentes de cáncer gástrico en la familia, generalmente se va a erradicar la bacteria. Es decir, no a todas las personas se les va a dar antibióticos para tratar la bacteria, pero a muchas sí. Eso lo valora el gastroenterólogo tratante en función de no solamente si tengo o no tengo la bacteria, sino que otras manifestaciones clínicas tengo. Y entonces a partir de eso el gastroenterólogo va a definir qué va a hacer con la persona. Y son un régimen de antibióticos que es un poco, digamos, grosero para llamarlo de una forma con la persona, y es un poco prolongado en el tiempo. Entonces hay muchas personas que no terminan adhiriéndose y tomando el tratamiento y entonces pues no erradican bien la bacteria. Usted mencionó algo importante, Warner, y ya nos quedan minuto y medio. Hay personas que tienen Helicobacter pylori y nunca desarrollan cáncer de gástrico. ¿Es normal encontrar el Helicobacter pylori en la mayoría de los seres humanos? Para mencionar, aquí en Costa Rica los estudios que se han hecho, aquí en la universidad en particular, arrojan que entre un 60 y un 70% de la población costarricense la tiene, pero no todos desarrollan cáncer gástrico, y ahí es donde están las interrogantes y los proyectos que hemos venido desarrollando, a entender por qué algunos sí y por qué otros no. Sabemos que algunas bacterias tienen como que activan el sistema inmunológico más agresivamente, y es precisamente la investigación que estamos llevando a cabo en torno a comprender el rol que juega la bacteria en la formación del microambiente tumoral. Es precisamente el proyecto que estamos llevando a cabo ahorita. Que lamentablemente no tuvimos tiempo de desarrollarlo, pero desde ya lo invito para que hagamos un próximo programa y podamos hablar propiamente de resultados que ustedes han obtenido en este proyecto. Sí, efectivamente. Muy corto plazo lo vamos a tener de nuevo por acá. Muchísimas gracias, Warner, y muchos éxitos en sus investigaciones. Gracias, un placer acompañarle. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Hola, les doy la bienvenida a Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir y poner en contexto algunas de las palabras que se dijeron en el programa. Por ejemplo, lo que se dijo aquí.
y es a partir de entender cómo está conformado el microambiente que podemos eventualmente generar algoritmos que predicen. Algoritmo es un sustantivo y se refiere al conjunto de instrucciones o reglas definidas, ordenadas y finitas que permite solucionar un problema. Como señala el investigador, conocer el microambiente tumoral de un paciente permite determinar a través de estudios la respuesta positiva o negativa a un tratamiento y con ello maximizar los recursos limitados de nuestro país. También voy a definir la siguiente palabra. Tener infiltración de linfocitos T de carácter citotóxico, que es un tipo de linfocito T muy particular. Linfocito T citotóxico es un tipo de célula inmunitaria capaz de destruir ciertas células extrañas, células cancerosas y células infectadas por un virus. Su función principal es proteger al cuerpo de infecciones y combatir el cáncer. La presencia de este tipo de células permite el uso de inmunoterapia en pacientes con cáncer. Esto fue Conceptos. Los invito a acompañarnos en cada programa de conciencia. Recuerde que puede ver este y otros programas en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página de Facebook. Hasta la próxima.